analizar el plástico, ¿sí? Analizar ese tipo de material. Porque ya vemos que se fragmenta en pedazos, muchas veces vemos que el material está ahí, pero le está pasando algo, realmente se está degradando. Claro, una cosa es que yo vea que el material se parte o se desaparezca o que cambie de color, pero química y físicamente hay cosas que están sucediendo. Entonces, muchos de los cambios a veces son demasiado pequeños y no son perceptibles por nosotros. Aquí utilizamos diferentes equipos para poder ver esos cambios, si realmente está habiendo algún proceso de degradación, algún proceso de cambio en el material. Este equipo que están viendo acá se conoce como un microscopio de fuerza atómica. Este aparatico es un microscopio, si no parezca. No es el microscopio típico que tiene lentes y que observa células, no. Este microscopio tiene un funcionamiento diferente. Esta es la agujita. Digamos que mi brazo es esta parte se llama el cantilever, y entonces este es mi bracito y esta es la punta, ¿ok? Y lo que hace la punta es que se acerca a una superficie y la punta siente las vibraciones moleculares y empieza a oscilar y muere. Pero yo puedo pasar eso sobre la superficie y imaginémonos algo así como escanear la superficie, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que mido con este equipo, particularmente para en mi caso concreto de los plásticos, yo miro la rugosidad del material, qué tan rugoso, qué tan poco rugoso es el material. Entonces, les muestro primero una fotografía aquí más grande aquí. Estas son unas imágenes, son imágenes de polietileno de baja densidad, como las bolsas transparentes cíclicas que conocemos nosotros. Y esta es la rugosidad del material. Tubos o canales son las hifas de los hongos creciendo sobre el material que está expuesto a ese hongo, a ese microorganismo. ¿Okay? Entonces podemos ver la rugosidad natural, es decir, el material prístino o virgen, qué características tiene la rugosidad, y después de un tratamiento físico, químico, lo que quieras, ver si este material cambió o no cambió. En este caso concreto, este material haya sido expuesto a hongos, y vemos como el hongo creció las hifas crecieron sobre el material, pero quizás a simple vista no lo vemos. Esto es una superficie cualquiera, ¿sí? Un vidrio, un plástico, que uno lo puede ver y uno dice, uy, eso es liso. Pero claro, a nivel microscópico uno se da cuenta que no es liso, en realidad es rugoso. De hecho, el vidrio también es rugoso, tiene cierta rugosidad. El equipo entonces es como el palito de tocadiscos que yo les decía ahorita a ustedes, se para así. Y él empieza a moverse en un sentido o en el siguiente sentido. Y dependiendo de qué tan rugoso es el material, aquí lo pinté, digamos que bastante lícito, pero si es muy rugoso, algo así, entonces el palito lo que va a pasar es por aquí, él se levanta y baja, todo el tiempo va haciendo eso en la superficie, ¿de acuerdo? Entonces ese movimiento, él lo va registrando en el computador y son esas imágenes que acabamos de ver ahí en el, ¿ok? Entonces va haciendo el registro de eso. Entonces se puede calcular ¿qué? Puede calcular la rugosidad promedio, o sea, cuál es la rugosidad de todo ese material, teniendo en cuenta casi, imagínense ustedes como una especie de, voy a decirlo en ese sentido para que me entiendan, como si esto fuera la superficie a nivel del mar, ¿sí? 0 metros sobre el nivel del mar, y habían partes que son altas y otras partes que son profundas. Entonces él determina qué tantos huecos y qué tantas montañas hay en la superficie y me saca un promedio de la rugosidad de ese material. Esa es la intención detrás de este equipo. Si el material ha sufrido cambios, es decir, imaginemos que tenemos un material poco rugoso, y ese material fue expuesto a luz UV o a alta temperatura o lo que sea, él va a empezar a fraccionarse, a romperse, a cambiar su textura, su superficie. Lo más seguro entonces es que parte de la degradación involucre rompimientos, cambios en la superficie. Entonces ahora, ¿qué pasó? La rugosidad es mayor. El equipo la detecta y lo que esperaría yo ver es que si comparo un plástico normal con un plástico tratado, la rugosidad sea mayor en el que utilicen, ¿de acuerdo? O puede que pase al revés, que está muy rugoso y después quede liso. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Hubo cambios. Entonces, cualquier modificación, cualquier cambio en la superficie me está diciendo si sí está pasando algo o no con ese material. Ya sea expuesto a la luz, expuesto a la temperatura o a los microorganismos. Recuerden que veíamos ahí una imagen donde se veía la hifa o un nudo creciendo encima. Entonces, claro, estaba ahí encima, el equipo venía por acá y la detectó. Uy, pasa por encima de ella. ¿Ok? Para que un material de estos pueda ser biodegradable, sí, que se biodegrade, es decir, que los microorganismos lo degraden, lo primero que hay que
que tiene que suceder es que el microorganismo tenga la capacidad de adherirse, de colonizarse, de pararse encima de él. ¿Ok? Entonces el primer paso de la degradación sería la colonización. Y eso es clave porque los microorganismos, perdón, esos materiales son hidrofóbicos. ¿Cómo sé yo que el material cambió de hidrofóbico a hidrofílico? Entonces hacemos una prueba que se conoce como la prueba del ángulo de contacto. Y no es más que colocar una gota a la superficie. Y tú 30 microlitros, 50 microlitros, un volumen muy pequeño. Si el material es muy hidrofóbico, es decir, no le gusta el agua, la gotica de agua, la gotica de agua queda muy paradita. ¿De acuerdo? Pero si el material es hidrofílico, es decir, ahora sí le gusta el agua, la gotica sí adhiere completamente a la superficie. Entonces, después de que hacemos eso en el aparato de plasma, sacamos y a través de un equipo de lente o a través de una cámara, colocamos el material plástico y le tomamos una fotografía cuando le colocamos un volumen de agua. ¿Ok? Y lo que hacemos es medir este ángulo. Medir este ángulo acá. ¿Sí? O sea, esto es lo que se conoce como el ángulo de contacto estático, que no es más que el ángulo que se da entre la interfase gas, líquido, sólido. Y yo mido ese angulito. Entonces, una muestra hidrofóbica tiene un ángulo grande, mayor de 90 o cerca de 90 grados. Pero un material hidrofílico lo tiene menor a 90, lo tiene mucho más pequeñito. Entonces tenemos que medir este ángulo y de esa manera podemos establecer qué tan hidrofílico o qué tan hidrofóbico fue nuestra prueba. Funciona, si está así, quedó así, perfecto, ya está más humectado este material, es decir, ya tiene, el agua se le adhiere, ya el material es como más polar. Y esto necesitamos garantizarlo para que después vengan los microorganismos y crezcan allí, ¿de acuerdo? Pero hay un problema, y es que nos dimos cuenta después de un tiempo que si uno hace eso y descarga, hace la descarga o lo pone al tratamiento que tú quieres y lo dejas así, con el tiempo el material se rearregla químicamente y se vuelve a polar otra vez. Eso se llama la recuperación de la hidrofobicidad. Y eso es importante porque si vamos a pasar eso mucho tiempo y no lo pongo después en contacto con el microorganismo, el material otra vez vuelve a ser hidrofóbico y le queda otra vez difícil al microorganismo hacerlo. Entonces casi si hago el proceso, lo vuelvo hidrofílico e inmediatamente lo pongo en contacto con el microorganismo para que ellos empiecen a acelerar, a continuar el proceso de degradación. O lo contrario, no lo logramos.